Buenas tardes. El tema que vamos a hablar hoy es trastorno afectivo bipolar. El grupo está conformado por Sofía Erazo, Karen Lucero, Álvaro Salcedo, Sebastián España, María Luna y mi persona Andrés Flores. Bueno, entonces pues para digamos hablar, ¿no?, una boca así como está compuesto este tipo de trastornos, es pues importante, ¿no?, recordar que anteriormente este tipo de trastornos en el DSM-5 estaba pues asociado más que todo a la parte de trastornos depresivos. Sin embargo, actualmente, digamos, ya no están en ese grupo tan selecto, sino más que todo ahora hacen parte más que todo de los trastornos pues, que son vinculados a la esquizofrenia y otros tipos de trastornos psicóticos. Entonces, este tipo de trastorno es considerado como un desorden mental grave, pues, el cual más que todo juega, ¿no?, un papel importante el cambio del estado de ánimo, que fluctúa entre dos aspectos importantes o dos polos, como dice ahí en la diapositiva, el cual pues digamos en un polo está la manía, fase de exaltación, y la depresión. Entonces pues como primera instancia pues si van hacia grosso modo van a ser las personas que van a estar eufóricas, hiperactivas, ¿no?, que van a querer siempre estar como en esa tónica de estar llamando la atención, eso más que todo. Y la parte de la depresión, pues como todos conocemos, van a ser las personas que más que todo se van a caracterizar por estar en un estado de ánimo triste, incluso van a estar con tendencia a pensamientos de ideas suicidas. Sin embargo, no siempre, digamos, van a ser así, se van a manifestar como en polos opuestos, digamos, en un momento estoy en la manía y en otro momento estoy en la depresión, sino se pueden presentar de manera mixta, ¿no?, digamos, alternando los dos síntomas en un mismo momento. Sin embargo, esto ya lo van a explicar mejor ahora en la clínica del paciente. Bueno, en cuanto a la introducción, sí, la parte de los cuadros mentales han cambiado de nombre durante el tiempo. En la época, más o menos aproximadamente en 1800, en la época de la cacería de brujas, todos los trastornos mentales, incluido también la epilepsia, eran catalogados como, entre comillas, los endiablados o endemoniados, se les llama, en esa época, ¿no? Incluso muchos de ellos fueron quemados vivos porque se creía que eran producto de brujería, de brujas, eran personas que los epilépticos los quemaban vivos. Con el transcurrir del tiempo ya vienen unos psiquiatras, Bloiler, ya viene Kraepelin, etcétera, que empezaron a estudiar más la enfermedad mental. Es así como empiezan a cambiar de nombres. Hay algunas historias clínicas en los psiquiátricos desde hace unos 50, 70 años que encuentran, por ejemplo, se llamaba diagnóstico, decían estupidez congénita. Hoy en día ya no, pero antiguamente al estúpido era el esquizofrénico. Y esos nombres, uno le daba risa, estupidez congénita, era catalogado el esquizofrénico. Así también empezaron otros cuadros de enfermedad mental, los llamados retrasos mentales. En esa época les llamaban las taras, y la familia escondía a su enfermo mental. ¿Por qué? Porque ya era visto malo en una familia tener un enfermo mental. Los escondían, los encadenaban, y hay diagnósticos también en los hospitales, como en el Perpetuo Socorro o en el hospital de Cibate, donde yo estuve hace años también. Era el diagnóstico, decía tarado. Hoy en día no, pues es un insulto, pero en esa época era el retraso mental. Así también hay otros datos curiosos, también les llamaban la idiotez, ¿no? El idiota, al retraso mental decían idiota, o al esquizofrénico estupidez. Eso fue evolucionando hasta que hoy conocemos ya los nombres, por ejemplo, esquizofrenia,
que significa en latín mente dividida, ¿no? Esquizofrenia, mente dividida. Los cuadros bipolares también cambiaron de nombre. Las taras o la idiotez hoy en día se la conocía con el nombre de retraso mental, leve, moderado, grave o severo. Hoy en día, desde hace más o menos unos 3 años, con el DSM-5 ya cambia de nombre. Nosotros los psiquiatras seguimos utilizando los diagnósticos retraso mental, pero se llama inmadurez psicológica o también en términos forenses, ¿o en qué? ¿O cómo? Discapacidad intelectual se llama, grado 1, 2 o 3, ¿no? Entonces ya empiezan a cambiar de nombres. En cuanto a la cuadro afectivo bipolar, allí dice fase de manía, depresión, puede también haber otra fase de hipomanía que ya la van a hablar más adelante. Y también hay fases en los pacientes con cuadro afectivo bipolar, fases intercríticas, es decir, de relativa normalidad, ¿no? Personas que pasan su fase maníaca y tienen una fase normal y pueden entrar en una fase depresiva o otra maníaca u otra hipomaníaca. Esas fases es muy común encontrar pacientes que reciben su tratamiento y siguen su vida normal, no se sabe hasta qué momento van a entrar en una de las fases que hablan sus compañeros, que le vamos a estudiar más adelante. Bueno, pues entonces al ser un trastorno, ¿no?, que presenta gran cantidad de síntomas y signos, los cuales pues digamos de cierto modo se van a contradecir, como son la depresión y la manía, se ha convertido en una enfermedad devastadora, esto pues más que todo al momento de no ser como tal diagnosticada, así como un trastorno bipolar, o pues lo que va a conllevar, ¿no?, a que no reciba un tratamiento adecuado. Más que todo pues hace énfasis eso en que pues digamos el problema se va a ver reflejado en alteraciones, digamos, socioeconómicas, ¿no? Incluso pues al no ser diagnosticada y tratada de manera adecuada, también pues en el sistema sanitario va a haber gran pues desequilibrio en esa parte. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues la incidencia de los trastornos bipolares en los últimos años ha aumentado. Y esto puede deberse, o pues se cree que es a un aumento de la expresión genética de forma precoz, pues hablando acerca de enfermedades hereditarias. También se cree que es debido al uso generalizado de antidepresivos, ya que pues estos pueden inducir episodios de hipomanía y pues también puede deberse, digamos, a un diagnóstico ya que se da de forma temprana. La incidencia de trastorno en hombres y mujeres es de forma similar. Si hablamos de trastorno bipolar tipo 1, que vamos a hablar más adelante de qué se trata, y el trastorno bipolar tipo 2 es ligeramente pues mayor en mujeres. Y la edad pues de comienzo estaría alrededor de los 20 años, pues en edades tempranas en la adolescencia. En cuanto pues, a la psicopatología, se habla pues, en cuanto al origen biológico, que está condicionado fuertemente pues, por la parte de los factores neuroquímicos y además también por alteraciones genéticas. Dentro de la fisiopatología, pues, las teorías actuales incluyen varios tipos de alteraciones a nivel neurofisiológico, psicosocial, neuroanatómico y neuroquímico. Hoy en día, pues, la etiopatología de los bipolares se basa fundamentalmente en el papel que ejercen los factores genéticos, ya que esos son el sustrato sobre los cuales van a actuar los factores de índole biológico, como son pues, las lesiones cerebrales, también pues, alteraciones a nivel hormonal y también las psicosociales, factores estresantes, pérdida, y también las ambientales. Ahí hablaba de la presión atmosférica, no sé qué tanta relación tenga. Y pues esto es lo que hace que se exprese pues, esta patología, ¿no? A nivel pues, genético. También a nivel genético, Doc, se habla de una tasa de concordancia del 80% en gemelos monocigotos y del 20% en gemelos que son monocigotos.
Y también que las personas que tienen familiares pues, que padecen esta condición de la bipolaridad poseen por decir, un riesgo 10 veces mayor que las personas que no tienen familiares con esta patología. En síntesis, la mayor etiología está enfocada a la parte genética, ¿no? Y biológica, pero más la parte genética, que se ha mirado familias enteras con cuadros afectivos bipolares. Y esa teoría la fundamenta en los gemelos monocigóticos. Y también se habla, pues cuando hay alteraciones del sueño, pues ya sabemos que es algo neurofisiológico, se habla de lo que es el fenómeno de Kittling, caracterizado por un aumento progresivo de la actividad cerebral y de la reactividad del cerebro, sí. Y esto pues hace que este fenómeno esté pues, relacionado pues, con las recaídas con los ataques de manera aguda de los bipolares. Bueno, pues este es un cuadro donde el correlato clínico de alteraciones neuroanatómicas colectivas, donde se tiene en cuenta pues, la estructura, el humor y la personalidad, en donde pues según la corteza prefrontal lateral, como la depresión, en cuanto a la personalidad nos ha descrito en la corteza orbitofrontal por eventos de manía, y en la personalidad presentan desinhibición y irritabilidad. En la corteza angulada y anterior, pues en cuanto pues, al humor nos ha descrito, y la personalidad son apáticos. En cuanto pues cuando hay alteración a nivel del hilo caudado, hay depresión, manía y desinhibición y irritabilidad, pero en cuanto a la personalidad. Y en el tálamo, en cuanto al humor, pues presentan manía, y en la personalidad apatía e irritabilidad. Y este también pues es un listo, entonces ya ha hablado la parte introductoria de que estamos frente a un trastorno afectivo bipolar. La pregunta sería ¿quién hace el diagnóstico de esta sintomatología? De los signos y síntomas que se explicaron al inicio, que son manía. ¿Qué sería la manía? Pues la manía es la elevación de la actividad de la actividad de la persona, es decir, una persona puede estar exaltada, puede estar eufórica, o lo contrario, puede estar en la depresión de la personalidad, por ejemplo, puede estar deprimida. Y aquí van a entrar síntomas como, por ejemplo, como se explicó, ideas de minusvalía, ideas de alteraciones en la memoria, alteraciones en el sueño, tristeza. Entonces, como ya lo dije, o sea, quien hace el diagnóstico de todos estos signos y síntomas no es la persona en sí, o sea, la persona no dice yo tengo trastorno bipolar, sino son otras personas que están alrededor de la persona, dicen, hey, tú estás alterando la funcionalidad, las actividades cotidianas, y pues incluso puede estar afectando, teniendo episodios de agresividad, autoagresividad y heteroagresividad a los demás. Entonces se describen dos tipos, los diagnósticos, los clasifican como un episodio maníaco, un hipomaníaco o un episodio maníaco. En el primero de ellos, como dice hipo, es decir, hay depresión de la actividad de la personalidad. En este caso la persona va a estar de ánimo bajo, triste, y pues todo tiende a bajarse. Ahí está equivocado. El episodio hipomaníaco es similar al maníaco, la persona está exaltada, tiene alteraciones del sueño, se ríe sin motivo, ¿no? Pero no llega tanto a la agresividad. Por eso esas personas llegan a la consulta y uno les da tratamiento, no necesitan hospitalización. Cuando ya está demasiado exaltado, agresivo, violento, ya está en fase maníaca. Cuando está en la fase hipomaníaca, estos diagnósticos se los hace de manera longitudinal, ¿no? Nunca se hace un diagnóstico transversal, porque un paciente puede llegar depresivo, ¿cierto? Llega depresivo, yo le hago un diagnóstico de un cuadro depresivo. No se sabe si después de unos meses me llega la consulta maníaco, entonces el diagnóstico ya sería un cuadro bipolar tipo 1. Pero si esa persona llega depresivo y después de un tiempo llega hipomaníaco, ya sería un cuadro bipolar tipo 2. Pero el hipomaníaco no quiere decir que esté triste, callado, no. Esa es la fase depresiva. La fase hipomaníaca
similar a la maníaca, pero no llegan tanto a la expansividad y a la agresividad, ¿no? Son personas que hacen varias cosas al mismo tiempo, son inquietas, dejan de dormir, etcétera, pero no llegan tanto a la agresividad como para hospitalizar. Entonces es un episodio hipomaníaco. Sí, queda claro, ¿no? Es muy diferente al episodio depresivo. Entonces, según el DSM-5 hay unos criterios para clasificar lo que es el episodio hipomaníaco. Aquí está resaltado lo más importante, y es que es un periodo diferenciado durante en el que el estado de ánimo es persistente o elevado, expansivo o irritable durante al menos 4 días, y es claramente diferente del estado de ánimo habitual, como ya les lo explico. Y durante este periodo de alteración del estado de ánimo han persistido 3 o más de los siguientes síntomas que están acá, se mencionan a continuación, como autoestima exagerada o agresividad, disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual, como lo acabo de mencionar, fuga de ideas, distraibilidad, por ejemplo, que la atención se desvía demasiado, aumento de la actividad mencionado, intencionado, es decir, ya sea socialmente, en el trabajo o en los estudios, y también tiene con la parte de la implicación excesiva en actividades placenteras, que es lo que me dicen que durante el periodo de alteración del estado de ánimo han persistido 3 de los síntomas o 4 de estos, si el estado de ánimo es irritable. Básicamente la característica del cuadro bipolar es las alteraciones en el afecto, no se les olvide, ¿no? El afecto puede estar triste, expansivo o con fuga de ideas, etc. A diferencia de la esquizofrenia, la alteración principal es el pensamiento, ¿no? Con ideas delirantes de todo tipo y actividad alucinatoria y agresividad por más de 6 meses. En cambio, los cuadros bipolares se afecta más es la parte anímica, el afecto, que puede estar triste o puede estar exaltado, o en una fase intermedia que es la fase hipomaníaca. Dependiendo de eso se hace el diagnóstico, que el diagnóstico se lo hace, como le repito, un diagnóstico longitudinal. Transversal no, porque transversal yo lo puedo encontrar en fase maníaca, depresiva, y toca descartar. ¿Qué tal un paciente exaltado, agresivo, violento? Yo no puedo decir es bipolar. Toca descartar otras enfermedades mentales, entre ellas la esquizofrenia, o el uso o abuso de sustancias psicoactivas que me puede llegar exaltado, un tumor cerebral puede ser, ¿no es cierto?, una crisis tirotóxica, etc. Y complementario a los criterios, el episodio está asociado a un cambio inequívoco de la actividad, que no es característico del signo cuando está sintomático. La alteración del estado de ánimo y el cambio de la actividad son observables por los demás, como ya lo había mencionado, y el episodio no es suficientemente grave como para provocar un deterioro laboral, es decir, no afecta y no necesita la hospitalización, y no hay cambios psicóticos, y los síntomas no son debidos a efectos fisiológicos directos de una sustancia, por ejemplo, una droga o medicamento, o otro tratamiento. Y en contraposición, o sea, lo que ya se había mencionado del DSM-5 de los episodios maníacos, aquí está resaltado lo que lo caracteriza, y es un periodo diferenciado de un estado de ánimo anormal, persistente, elevado, expansivo, irritable, que dura al menos una semana o cualquier duración si es necesaria la hospitalización. Es decir, ya en este caso, ya como usted lo mencionó, ya es el paciente se torna más agresivo, y durante el periodo... Ahí, perdón, autoestima exagerada, ellos se creen como si fueran dioses, ¿no? A veces llega el paciente, es muy común en la consulta, diciendo, por ejemplo, que tienen muchísima plata, ¿no? Hay pacientes que se han ido a la playa y botan el dinero regalándole a todo el mundo. Son ideas de grandiosidad, ¿no? De expansividad. Pueden llegar tanto a esta grandiosidad que en los libros antiguos de psiquiatría hay una palabra que se llamaba el furor maníaco. Hoy en día ya no lo usamos. El furor maníaco es tan grave que la persona se siente como tan omnipotente que hemos tenido pacientes que de pronto se cortan los brazos o se cortan el cuello, ¿no? Y ellos refieren que con la sangre van a lavar los pecados del mundo. A eso se le llama el furor maníaco, y se han suicidado de esa manera, no porque estaban en fase depresiva, sino porque estaban en furor maníaco, ¿no? Yo tuve un paciente hace unos
14 años con la fiscalía, el cual el paciente era un paciente del San Rafael conocido, maníaco depresivo. El tipo llega de Tumaco, era un negrito, Cortés, sí lo tengo presente, ¿no? Este muchacho, como de 26 años, se desconecta del Hospital San Rafael y no volvió a recibir su litio. Entonces el paciente llega de Tumaco, el papá era un vendedor de potrerillo, tenía un depósito de granos, de arroz, lenteja, todo eso, ¿no? Y él distribuía. Llega y lo observaron, el papá lo observó un poco mal, un poco como muy eufórico, pues no le prestó atención, no lo llevó a San Rafael a control. Y el papá tenía un viaje. Entonces el papá le dijo, me cuida el granero, y de pronto, debajo de ese talego de arroz está un revólver, si se llegan a robar las cosas, lo usa. El papá muy confiado se fue. Claro, él empezó al otro día la fase maníaca, llegó hipomaníaco, empieza la fase maníaca, saca el revólver y empieza a todas las revendedoras del mercado que él era el alcalde y que necesitaba que le den 50 a 100 mil pesos a cada una por el pago del puesto, ¿no? Algunas se le burlaban, le daban algo, otras no le daban nada. Y hay una señora de ahí del mercado que se le burló. Dijo, ¿cómo se te ocurre, vas a ser alcalde si yo pagué el impuesto? Y se le rió. Entonces el tipo, en plena manía, saca el revólver en la cabeza y ¡pam!, la mató. Él sí fue declarado, lo declaré inimputable porque estaba en fase maníaca, ¿no? Ya lo mandamos al San Rafael, pero para que se den cuenta todo lo que puede ocasionar un paciente en fase maníaca, ¿no? Se puede matar o puede matar a alguien porque está en plena fase maníaca. Allí, como dice el compañero, la autoestima es exagerada, grandiosa, tienen ideas de poderes, que son personas sobrenaturales que se cargan de poderes y pueden llegar a eso, ¿no? Por eso es necesario en fase maníaca, toca hospitalizar por el riesgo que tiene el paciente o los que lo rodean. Y pues, complementando lo que se dijo, aquí están los criterios del 1 al 7 y el más importante, como los mencionan, autoestima, centrado o grandiosidad, y los contrarios, los siguientes, como los podemos ver aquí. Allí va usted, la verborrea. ¿Qué es la verborrea? Hablan demasiado, ellas hablan rápido, es parecido a la taquipsiquia, ¿no? Solo que la verborrea es del lenguaje, la taquipsiquia es pensar demasiado rápido, es pensamiento. Piensan tan rápido y que se desbordan, uno no los para, hablan y hablan y cambian, por eso se llama también fuga de ideas, ¿no? Cambian de una idea a otra, y uno no les entiende. Por esa razón se vuelven distractores, no prestan atención a nadie. Lo más importante es lo que ellos hablan, uno tiene que detenerlos un poco porque son expansivos tanto en su afecto como en su pensamiento. Actividad el insomnio también uno de los primeros síntomas de un paciente maníaco, deja de dormir, ¿no? Por ahí está. Sí, disminución de la necesidad de dormir. Aumento de la actividad social. Bueno, sí, son bastante, saludan a todo el mundo, son muy saludables, pero se vuelven hartos, canzones, ¿no? Y otra cosa importante es la hipersexualidad, ¿no? Ellos buscan sexo constantemente cuando están en la fase maníaca y pueden llegar a violar. Pues hemos tenido pacientes con esas características de las actividades placenteras, así sí, desde ahí, ¿no? Bueno. Y complementando acá están C y D, lo que quiere decir es que la alteración de ánimo es suficientemente grave como para provocar el deterioro laboral, es decir, ya la persona ya va a afectar sus actividades diarias y va a necesitar hospitalización porque puede, para prevenir los daños de autoagresividad y de heteroagresividad. Ahí el deterioro a nivel personal, laboral, conyugal, familiar, ¿no? Porque hemos tenido pacientes que en la fase maníaca se escapan del hogar y tienen relaciones con todo el mundo, ¿no? Y pueden el peligro de que tengan y queden con enfermedades infecto-contagiosas, ¿no? Eso es muy común, ¿no?
en los mismos hospitales. Cuando se hospitaliza una mujer de este toca tener mucho cuidado porque son capaces que entre el enfermero y coger al mismo enfermero o violarlo al enfermero o meterlo en líos. Claro, en el San Rafael hemos tenido problemas con sardinas, por ejemplo, de niñas de 15, 18 años que entran en fase maníaca, entró el enfermero de pronto a cambiar las sábanas o algo y la niña en fase maníaca se le tira, ¿no? Y de pronto el auxiliar tiene que llamar a alguien rápido porque lo pueden meter en problemas, es decir, que le estaba violando, ¿no? Y después a mí como psiquiatra forense me toca el trabajo en la fiscalía, llamar, mirar cámaras y todo, si era porque estaba en la fase maníaca o verdaderamente hubo una violación, ¿no? Generalmente, a veces también son productos de los delirios, que ellas tienen muchas fantasías sexuales y pueden culpar a cualquier persona. Por eso, como consejo práctico, cuando estén en cualquier hospital, o sobre todo en un hospital psiquiátrico, para valorar uno como médico o yo como psiquiatra, cuando entro al Julio Piña, cuando estoy de turno en urgencias, siempre entro con uno o dos auxiliares a entrevistar, porque uno no sabe en qué líos lo puedan meter, ¿no? ¿Qué tal uno entrevistar solo y salga gritando la niña, el psiquiatra me tocó, me violó, me mete en un lío tremendo, ¿no? Entonces siempre uno tiene que entrar acompañado a una entrevista corta y salir, pero nunca solo, porque existe el riesgo de que una mujer, no solo maníaca, una mujer delirante o psicótica, lo meta en su delirio y mientras uno comprueba que fue inocente toca pagar abogados, y eso es algo delicado, ¿no? Siempre ir acompañado para entrevistar a un paciente con enfermedad mental. Y lo que me decía es que la combinación de tanto el trastorno hipomaníaco y maníaco me va a conducir a los tipos de trastorno afectivo bipolar, que son tipo 1, tipo 2, quiclotomía, trastorno debido a función médica y otros. Entonces, el trastorno bipolar tipo 1 es cuando hay manía y depresión. El tipo 2 es cuando hay hipomanía y depresión. ¿Listo? Según el diagnóstico, ahora hay otros tipos de clasificaciones, diagnóstico tipo C y tipo D, pero según sea el tipo 1 o el tipo 2, el tratamiento es diferente. Ya lo vamos a mirar cuando lleguemos al manejo, ¿no? Y bueno, pues como dijo mi compañera, se va a caracterizar por episodios de manía y también de hipomanía o bien de episodios de depresión mayor. Entonces, pues como tal, según el DSM-5, se va a caracterizar sobre todo por la presencia de disminución pues, del estado de ánimo, estado depresivo y pérdida pues, por las actividades diarias, pérdida del placer. Con una duración pues, de 2 semanas. Esto se puede acompañar, por ejemplo, con disminución o aumento de peso, con trastornos del sueño, con trastornos de alimentación, ideas, por ejemplo, de inutilidad o culpabilidad, o también disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, y pues también se puede acompañar de pensamientos de muerte recurrentes. Entonces, hablando acerca de los tipos, pues como usted lo menciona, el trastorno bipolar tipo 1 se va a caracterizar por episodios de manía, de hipomanía o un episodio depresivo mayor. No, como el bipolar tipo 1. Trastorno bipolar tipo 1. Tipo manía y depresión. Y el trastorno bipolar tipo 2, pues no, los pacientes no alcanzan a completar totalmente un episodio de manía, sino se caracteriza por un episodio de hipomanía o episodio depresivo mayor. Hablando acerca de la ciclotimia, pues esta más que todo se define como un tipo de trastorno bipolar, pero la severidad de los síntomas pues, va a ser menor y la duración de los mismos síntomas va a ser mayor. Entonces, según el DSM-5, pues estos síntomas deben estar mínimo durante 2 años en personas adultas y en niños y adolescentes al menos 1 año. Estos síntomas pues no deben exceder, o sea, deben estar en un periodo de al menos 2 años, pero no deben exceder que estén presentes por más de 2 meses seguidos. Y pues nunca se van a cumplir como tal los criterios completos para un episodio depresivo mayor, maníaco o hipomaníaco. Y ya atrás, Y el cuarto es un trastorno bipolar debido a condición médica, sobre todo pues lo relaciona secundario a medicamentos. Entonces los síntomas van a aparecer después de un tiempo ya sea
a la exposición de medicamento, a la intoxicación o pues a la abstinencia de una misma sustancia. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, pues ya mencionamos varias de ellas y como nos dimos cuenta, diferentes tipos de trastorno afectivo bipolar, entre los cuales van a cursar con un periodo, pues con un estado de hipomanía o de manía, los dos cursando con los mismos síntomas. Sin embargo, como lo mencionó el doctor, la manía es mucho más grave, dado que puede provocar una desconexión de la realidad y producir un episodio de psicosis, por lo cual toca hospitalizar. Esto van a generar alteraciones tanto a nivel del estado de ánimo, pues este va a ser muy fluctuante y van a haber cambios impredecibles en el mismo, con lo cual van a haber momentos en que el paciente esté muy exaltado, o esté triste, o tenga como esa sensación de optimismo, grandiosidad o bienestar excesivo, y van a sentir también una energía exagerada, con lo cual se va a disminuir la necesidad de dormir y también va a aumentar el apetito y las ganas pues, de estar comiendo. También van a tener comportamientos desorganizados, conductas sexuales riesgosas, hiperactividad, impulsividad o llanto o apetito excesivo, y como lo mencionó el doctor, pues uno de los principales síntomas y los primeros que se observa es el insomnio. Además, el paciente tiene alteraciones a nivel cognitivo, va a comenzar a tener un pensamiento, va a tener fuga de ideas, verborrea, pero va a presentar hipoprosexia, dado que se dedica, pues, está muy concentrado en sí mismo y también, como lo mencionó el doctor, también va a cursar con episodios de delirio o de grandeza. El tratamiento perdón, entonces, que te interrumpa, ¿no? Existe también el cuadro o el trastorno afectivo bipolar, que también se puede manifestar con síntomas psicóticos, ¿no? Todo este cuadro unido a actividad alucinatoria, ¿no? Ideas de ordenanza, ideas peyorativas, ideas nihilistas. Estos síntomas psicóticos unidos al cuadro afectivo bipolar se les denomina trastorno afectivo bipolar con síntomas psicóticos, ¿no? El tratamiento ya también va a ser diferente. Y otras patologías, ejemplo, los cuadros esquizoafectivos, que hablan en el DSM-5, son personas que prácticamente hay una confusión entre la esquizofrenia y el cuadro afectivo bipolar, pero que priman más la sintomatología psicótica y de vez en cuando hacen manía o depresión. Entonces esos cuadros no los catalogamos como esquizofrenia, sino van a escuchar cuadro esquizoafectivo. Y el tratamiento que nosotros los psiquiatras damos es fármacos antipsicóticos unidos a moduladores del afecto, porque son cuadros esquizoafectivos, vuelvo y repito, ¿no? Ya es distinto esta patología, pero que lo tengan en cuenta. Hay cuadros afectivos bipolares con síntomas psicóticos y hay cuadros esquizoafectivos. Es como una combinación entre una esquizofrenia y cuadros afectivos bipolares, ¿no? Todos estos, el origen es causas genéticas y neurobiológicas. Están muy implicados los neurotransmisores y neuroreceptores. Continúa. En cuanto al tratamiento, se basa en dos pilares fundamentales, que son el tratamiento farmacológico y la intervención psicosocial. Antes de adentrarnos a los fármacos y los que tenemos en primera línea, segunda línea, es importante hacer psicoeducación con el paciente, darle a conocer su enfermedad y los síntomas que puede cursar para que sí él sea precavido y no se exponga a estímulos fuertes que puedan alterar pues, su estado de ánimo, y también recomendarle técnicas de relajación para que se pueda enfrentar a situaciones de estrés o situaciones en las que tenga que tomar decisiones. Además, es necesario suspender los antidepresivos, dado que estos aumentan el riesgo de generar un episodio maníaco. Perdón, te interrumpo. Allí todo lo que comenta su compañera, evitar una excesiva estimulación, participar en actividades. Eso es cuando el paciente está estable, ¿no es cierto? Lógicamente, si un paciente está maníaco, no, ¿cómo le va a técnicas de no, primero con medicamentos tratar de estabilizarlo. Ya cuando esté estable, se hace estos de relajación, bueno, las decisiones, todo eso. Cuando una persona me llega en fase, ya conocido, un cuadro afectivo bipolar en fase depresiva, lógicamente se utilizan antidepresivos inhibidores de la recaptación, ¿no?
Están en estos casos una contraindicación relativa son los tricíclicos, como la imipramina, la amitriptilina, la maprotilina, el viriomil. Estas sustancias no las usamos porque revierten fácilmente, sacan al paciente de la depresión, uno no sabe, pasan 4 o 5 días y pasan a la fase maníaca. Entonces nosotros utilizamos fluoxetina, sertralina o venlafaxina o duales. Cuando la persona, uno la mira compensada, estable de su depresión, de una suspendemos y continúa el modulador, porque de lo contrario pasan vira se llama, ¿no? Vira o cambia rápidamente a la fase maníaca. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los antidepresivos en los pacientes de un corte depresivo, cuando se estabiliza, toca suspenderlo. Por eso se nos cita 15 días o un mes rápido para mirar cómo está y suspendemos. De lo contrario, fácilmente nos puede llegar ya en la fase maníaca. Teniendo en cuenta que hay ciertas personas que se llaman cicladores rápidos y cicladores lentos, ¿no? Depende cómo sea el metabolismo del hígado. Si el fármaco se metaboliza rápidamente, entonces vira al cuadro maníaco depresivo. Eso toca tenerlo en cuenta, ¿no? Y pues con lo anterior vamos a aumentar también el riesgo de suicidio, por lo cual pues toca tener en cuenta todo lo que menciona el doctor. Y de igual manera pues reconocer el episodio que está cursando el paciente y la necesidad de hospitalizar para ya comenzar con el tratamiento farmacológico. Bueno, entonces una vez teniendo en cuenta eso, vamos a ver el tratamiento de las fases agudas. Entonces sí, para el tratamiento en la fase aguda maníaca, los medicamentos de primera línea van a ser los antipsicóticos. Dentro de los antipsicóticos tenemos la quetiapina, la olanzapina, el aripiprazol y la risperidona. Hay que tener en cuenta que si el paciente se encuentra con un estado demasiado agresivo, con una inquietud motriz demasiado elevada, en esos casos el uso inicial debe ser con benzodiazepinas. Pues generalmente si el paciente no está tan agresivo se podría dar tratamiento oral, pero en caso de que tenga mucha fuerza o que se tenga resistencia hacia los médicos tratantes, pues lo ideal es hacer inyecciones intramusculares tanto de antipsicóticos como de benzodiazepinas. En pacientes en los que han venido en control con anticonvulsivantes como el ácido valproico, se recomienda, o la sugerencia es de que se sigan con el mismo tratamiento que vienen recibiendo, ya que otros anticonvulsivantes como la carbamazepina, la oscarbazepina, también han sido eficientes en el uso del tratamiento en episodios. Pero allí estás hablando de anticonvulsivante. En este caso se habla de modulador del afecto, ¿no? Porque estamos dando tratamiento no para las convulsiones, sino como modulador del afecto. Los moduladores del afecto que conocemos es el ácido valproico, la carbamazepina, el carbonato de litio, la lamotrigina, ¿cierto? Que si bien es cierto, tienen sus efectos como anticonvulsivantes, lógicamente a dosis más altas, pero en el área de psiquiatría los estamos dando como moduladores del afecto. ¿Listo? Entonces, pues la mayor contraindicación para el uso de ácido valproico sería mujeres que estén en edad fértil o pacientes que estén embarazadas o tengan planeado quedar embarazadas. Hay que tener en cuenta que estos dos medicamentos, o bueno, estos grupos de medicamentos, los antipsicóticos y los moduladores del afecto, en este caso ácido valproico, carbamazepina y oscarbazepina, se pueden usar en pacientes que tienen episodios maníacos agudos graves. Y el litio, únicamente su uso es para pacientes que están en episodios maníacos, en este caso más bien hipomaníacos, ya que el litio tiene su metabolización es mucho más lenta que esos otros medicamentos y por lo tanto el inicio de su acción va a ser más lenta y por lo tanto el paciente pues va a seguir psicótico mucho más tiempo. Bueno, allí les explico. Las drogas de elección antiguamente era el carbonato de litio. El carbonato de litio lo investigó y lo descubrió un señor que se llama Kade, un ruso. Él estaba estudiando ratas en el laboratorio, ¿no es cierto? Y les daba carbonato de litio. El fin de él era en ratas hipertensas, la presión arterial alta. ¿Por qué? Porque llegaba el carbonato de litio a la sangre y cambiaba el litio en la membrana por el sodio. Entraba litio y salía sodio.
Las raticas, lógicamente, mejoró para la presión. Entonces empezaron a dar carbonato de litio en el año 1900, del 45 al 50 fue. Pero ¿qué pasaba? Se notó que tenían efecto también, bajaba la presión, pero en los pacientes, en los humanos, tuvo efectos cardiotóxicos el litio, ¿no? ¿Qué es el litio? Es un metal. En la tabla, no se acuerdan del quinto de bachillerato, vieron química en quinto, ¿cierto? Igual que yo. Quinto de bachillerato, ¿cierto? Sí, un metal. Es un metal que es monovalente, ¿no es cierto? Litio, una raya positiva arriba. El más liviano de los metales en la tabla periódica de los elementos. Es el metal más liviano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da litio, llega al sistema y por el duodeno se absorbe y va por todo el sistema sanguíneo y a todos los órganos. Y donde hay sodio, lo quita el sodio y entra el litio, lo desplaza. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que se estabilice la membrana. Las ratas del estudio de CADE bajaron la presión arterial, pero notó que empezaban esas ratas inquietas a quedarse como quietas. Y cuenta la historia que en un chispazo de CADE dijo, esto para la presión no, eso les va a servir para los psiquiatras para que traten esos locos inquietos, ¿no? Y entonces, desde esa época se utilizó para los pacientes maníacos el litio, porque se cambiaba el litio por sodio. Y lo hemos seguido usando, era de primera línea para cuadros afectivos bipolares hasta hace un tiempo. Pero ¿qué pasa? El litio es un arma de doble filo. ¿Por qué razón? Porque va saliendo el sodio y se va llenando de litio, ¿no? Entonces, una manera, ¿por dónde eliminamos el sodio? ¿Ah? Por el riñón. Por el riñón, pero ¿por dónde más? El sudor. Nuestras lágrimas, ¿qué tienen? Sal, ¿no es cierto? Entonces, ¿el sudor qué es? Salado. Entonces, cuando yo formulo, y el litio casi a poco me gusta, ¿no? Por las demandas que hay, ¿no? Pero cuando formulo litio, siempre recomiendo a los pacientes que hagan deporte para que mantengan sudando. Segundo, que coman bastante alimentos con sal, para que el sodio vuelva otra vez y saque el litio, ¿no? Y no me favorezca una intoxicación. El litio, si bien es cierto, es de los mejores moduladores del afecto, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque fácilmente llega a la intoxicación. Nosotros damos 300 a 1800 miligramos diarios de litio, ¿no? De 300 a 1800. Generalmente con 900 miligramos se compensa un paciente, pero al principio, cada semana se hace una litemia, cuando recién se inicia, luego cada mes y cada 3 meses posteriormente. La litemia debe estar en 0,6, eso les pregunto en el examen, ya lo tengo aquí. La litemia tiene que estar en 0,6 a 1,2 miliequivalentes por litro. Si el paciente tiene 1,3, 1,4, toca disminuir. En personas mayores, en ancianos, tiene que estar entre 0,4 y 0,8. Si no, se intoxica. El carbonato de litio se elimina por riñón. El hígado casi no lo afecta. Cuando a una persona se le inicia litio, yo primero le hago electrocardiograma. Esas son las desventajas, que uno tiene que hacer una serie, ser metódico. Electrocardiograma para evitar o para que la persona está sana cardíacamente, ¿cierto? Se le debe hacer pruebas tiroideas, porque el litio pasa por tiroides. Una persona que sufra de hipotiroidismo, toca darle con mucho cuidado, ¿no? El litio. Prueba de embarazo, porque pasa la barrera placentaria. Toca hacerle creatinina también, ¿no? Por riñón, creatinina. Entonces toca tener todos esos cuidados porque el litio es peligroso.
Yo tuve hace poquito que miré un paciente de la cárcel, estaba en el perpetuo socorro y en el perpetuo socorro todo bien, hicieron sus litemias normales. Cuando yo decidí que ese paciente no debería estar allá, que me lo pasen nuevamente a la cárcel, allá lo pasaron, pero yo sugerí que cada mes lo lleven a consulta. En la cárcel, folclóricamente, le siguieron dando litio y no lo mandaron a ninguna parte. Ya cuando estuvo grave, lo pasaron al departamental, nadie le hizo una litemia, murió. Claro, era una intoxicación por litio y el único tratamiento es la diálisis. Suspender y la diálisis, si no se muere. Claro, ahí viene la demanda ya al hospital departamental y al INPEC. La demanda está por 3.000 millones de pesos y se la ganó, ¿no? La familia tiene que darle porque lo mataron al paciente por un descuido médico. Por eso, un paciente con litio hay que tenerle mucho cuidado con esas litemias, ¿no? ¿Qué más les digo del litio? Como dice el compañero, hoy en día ya pasa a ser una tercera opción porque le ha ganado el ácido valproico. Es una droga que también es de doble filo porque puede hacer una pancreatitis aguda fulminante, ¿no? Pero es más tolerado y no se mira tanto efecto secundario como el litio. Y la carbamazepina también se usa, pero es mucho mejor el ácido valproico, incluso el divalproato es mucho mejor. Ya continúa. Con respecto al episodio depresivo agudo, entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar el tratamiento que está recibiendo el paciente y si se encuentra en dosis menores a lo recomendado, pues obviamente se tiene que hacer un ajuste en la dosis para ir y ver la evolución del paciente. Esa evolución del paciente se lo tiene que hacer en mínimo 2 semanas para evaluar verdaderamente si está en un episodio depresivo grave, leve o moderado. Si se encuentra en episodios depresivos graves o a medida que uno va viendo que el paciente va empeorando, lo ideal sería agregar al tratamiento que ya tiene, se le agrega quetiapina. Entonces, lo más importante en este caso es nunca suspender el estabilizador del ánimo. En este caso, si el paciente está con ácido valproico, se le aumenta ese ácido valproico la quetiapina. Y si está recibiendo litio, de igual manera, se le aumenta quetiapina, sino que aquí no sé si es a dosis bajas o... No, depende, ¿no? Generalmente se empieza con dosis bajas, ¿no? De la quetiapina. Listo. Y pues como mencionó el doctor, una vez se vaya evolucionando el paciente y se vaya viendo la disminución de los síntomas, claramente pues hay que hacer la suspensión de la quetiapina y solo dejarlo con el estabilizador del ánimo. Sin embargo, cuando la quetiapina no es suficiente, nosotros podemos usar inhibidores de la recaptación de serotonina, entre los que se encuentran sertralina, fluoxetina o paroxetina, para ver cómo va el manejo del paciente. Claramente, cuando hacemos uso de estos antidepresivos, hay que tener en cuenta que el paciente puede aumentar el riesgo de suicidio y además, pues lo que decía, el viraje hacia hipomanía o manía. Por lo tanto, es importante que nuestros pacientes se haga el control cada 2 semanas para ver cómo va evolucionando el paciente. Y como última línea también se puede considerar el uso de la motrigina, pero tiene que ser en pacientes específicos. Y mirar lo que les dije, vigilar el viraje hacia estados hipomaníacos. Ahora sí, con respecto al tratamiento a largo plazo, el tratamiento que predilecto es el manejo con litio. Y como mencionó el doctor, antes de iniciar tratamiento con litio tenemos que solicitar los siguientes exámenes. Primero, mirar el peso y la talla del paciente, ya que se ha visto que en este tipo de pacientes, cuando se usan estos medicamentos, tienden al aumento del peso y por lo tanto la recomendación pues, en los hábitos de estilo de vida saludable tienen que ser llevados muy en forma en estos pacientes debido a su grave riesgo de llegar a obesidad. También se deben solicitar cómo está la función renal, como un creatinina, un hemograma completo debido a que se han reportado casos en los que hay depresión medulares, TSH, electrolitos, debido a lo que mencionamos, el litio se intercambia con el sodio, por lo tanto pues ahí puede haber afectaciones y esos pacientes pueden entrar en otras patologías. Y en pacientes en los que se sospeche problemas cardíacos, lo más importante es solicitar un electrocardiograma porque de lo contrario estaría contraindicado su uso. Y pues también lo mismo que psicoeducación, hacer énfasis en que si el paciente deja o abandona el tratamiento, es muy probable que llegue a desarrollar episodios maníacos, por lo tanto pues es muy importante que el médico le haga siempre recuerdo al paciente sobre esto. Cuando nosotros estamos usando el litio, a la semana que nosotros empezamos el tratamiento hay que pedir los niveles de litemia, y según lo que recomienda la guía, si empezamos el tratamiento hay que mantener los niveles de 0,6 a 0,8 miliequivalentes o milimoles litro.
Y en pacientes a los que a pesar del tratamiento llegan a desarrollar episodios maníacos, lo que recomienda es que a estos pacientes se les aumente la dosis para mantenerla entre niveles de litio en sangre entre 0.8 a un mínimo litro. Y una vez estabilizadas las dosis del paciente con litio, se lo debe hacer control cada 3 meses con los exámenes más importantes, pues son BUN, creatinina, electrolitos y TSH. Y el electrocardiograma y pues el hemograma en peso y talla se los hace anualmente. Y cuando a pesar del tratamiento con litio y el ácido valproico, la carbamazepina, y el paciente a pesar de esto no mejora, es candidato para hacer terapia electroconvulsiva. Hay que tener en cuenta que según la guía, la carbamazepina se tiene que tener en niveles de entre 35 a 45 microgramos sobre litro. Sin embargo, también es importante recordar que debido a su proceso su proceso bioquímico en el hígado, es importante que se haga función hepática cada 6 meses para evaluar cómo está funcionando el hígado. Y pues lo que mencionó mi compañero anteriormente, la intervención psicosocial, sobre todo la psicoeducación, fomentar hábitos de vida saludable e incluir a la familia en el tratamiento del paciente es lo más importante para que el paciente lleve acorde a las metas pues, del tratamiento y no llegue a descompensarse con episodios maníacos o depresivos. Gracias. Bueno, hay que también la